Y bueno, seguimos en la región. En Brasil, la Policía Federal ha allanado las residencias particulares y oficiales del gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, en el marco de una redada anticorrupción realizada por supuestos fraudes en contrataciones de empresas de salud para la construcción de hospitales de campaña contra el coronavirus. Esto es muy grave. Son unos 160 millones de dólares adjudicados sin licitación por la emergencia sanitaria a una empresa contratista especializada en insumos médicos para construir precisamente estos hospitales de campaña. Se prometieron 7 de este tipo, pero hasta el 30 de abril solo se había inaugurado uno, que lo mostramos acá, que es el ala médica localizada al lado del Estadio Maracaná. Pues bien, el presidente Jair Bolsonaro felicitó a la policía por llevar a cabo esta operación contra su ex aliado político. Y pese a que la Organización Mundial de la Salud ha suspendido temporalmente los ensayos clínicos de hidroxicloroquina en pacientes de COVID-19 al detectarse un mayor índice de mortalidad en enfermos que recibieron este tratamiento, el Ministerio de Salud brasileño ha informado que ellos van a mantener su recomendación de utilizarlo. Mientras tanto, también se han pronunciado en las últimas horas los principales medios de prensa de ese país, anunciaron que no van a cubrir más al mandatario en su residencia debido a los insultos que sufren a diario por parte de militantes del presidente y por lo tanto no existen condiciones, dijeron, de seguridad para poder desarrollar el trabajo periodístico. Polémicas que hay en la trastienda de lo más relevante, que es salvar vidas. Bueno, y a partir de hoy el gobierno del presidente Trump ha prohibido el ingreso a Estados Unidos a todos los inmigrantes o no inmigrantes que viajen desde Brasil. Se trata de una gran sorpresa, como lo comentábamos en la mañana, porque a último minuto, la verdad es que el mandatario adelantó esta medida que iba a comenzar a aplicarse recién el jueves en la noche, pero que ahora será a partir de las 11:59 de esta noche. El comunicado de la Casa Blanca ha aclarado que no se verán afectados quienes se encuentren en un vuelo que hubiera salido hacia el territorio antes de este horario. Se trata de la suspensión de entrada de personas que representan un riesgo de transmitir el coronavirus. Es decir, estamos hablando de la potencia de mayor contagios en Sudamérica versus la de mayor contagio a nivel global, que ahora, es los Estados Unidos. Y hay que ver cómo lo toma esto Jair Bolsonaro, que en el fondo también ha seguido bien en los pasos de Donald Trump. De alguna manera lo toma como referente. Hemos revisado incluso su cuenta de Twitter, no ha hecho ninguna referencia a esto, sino que algunas de las autoridades. Por lo tanto, se ha mantenido bastante cauto respecto a una reacción de este tipo. En esta medida también se incluye a los extranjeros que hayan estado en Brasil 14 días antes de solicitar su ingreso a territorio estadounidense. La medida no va a afectar, sí, la actividad comercial entre ambas naciones y estará vigente por un tiempo indefinido. Y tras 2 meses de cierre, se ha reabierto con ganancias. La sede de Wall Street de Nueva York ha sido el gobernador Andrew Cuomo, quien dio el tradicional campanazo para el comienzo de esta jornada bajo el lema "Juntos somos más fuertes". La verdad que los índices Dow Jones y Standard & Poor's superaron importantes barreras por el optimismo sobre una potencial vacuna contra el coronavirus, pasando por alto la tensión que impera, ¿verdad?, entre Estados Unidos y China. Las acciones de la TAM no se cotizaron en Wall Street por el proceso iniciado ayer, que ustedes lo comentaban recién, y en la apertura de la Bolsa de Santiago cayeron hasta un 51%, hasta que se estabilizó rondando en un 30%. Ojo que grandes firmas norteamericanas como Lehman Brothers, General Motors, Enron, Chrysler o Texaco se acogieron también al capítulo 11 en las últimas semanas, tal como lo ha hecho la TAM. ¿Qué pasa en Argentina? Un grupo de unas 100 personas protestó ahí en la Plaza de Mayo de Buenos Aires contra el gobierno de Alberto Fernández y la extensión del confinamiento obligatorio hasta el 7 de junio. Sin respetar el distanciamiento físico, como vemos, consideran que la cuarentena es una violación de derechos constitucionales. Estas manifestaciones también se repitieron, pero en menor medida, en otras ciudades como La Plata y Quilmes. Argentina ya reporta más de 12.600 contagios y 467 fallecimientos. Y seguimos en la capital trasandina, Priscila, porque tras detectarse un brote de 92 casos de coronavirus, las autoridades han cerrado una de las villas bastante populosas que hay en Buenos Aires. Se trata del barrio Azul. Después de 3 jornadas de un operativo casa por casa, se ha establecido la zona en aislamiento sanitario estricto con un tremendo despliegue policial que bloquea estas calles. Por lo tanto, los vecinos inmediatamente comenzaron a protestar por este aislamiento. Y a pesar del llamado a respetar las medidas sanitarias, en los últimos días hubo 3 bodas de la colectividad judía ortodoxa. Tras las denuncias, se
se realizó, disculpen, un operativo policial en el que fueron detenidas varias personas. En la última de ellas, incluso los uniformados tuvieron que advertir que la ceremonia estaba violando el decreto presidencial sobre el aislamiento actual. Los judíos ortodoxos que también tuvieron una situación bien compleja allá en Nueva York por un funeral muy masivo. Exactamente, y arrestos incluso en la misma Jerusalén. Vamos a Ciudad de México. Miren, son decenas los trabajadores de la salud que han bloqueado las principales avenidas para poder exigirle al gobierno de Manuel López Obrador que les proporcione el equipo de protección adecuado para poder tratar a los pacientes con coronavirus. Reclamaron que cuentan con trajes mal hechos que los hace propensos a contagiarse. Se quejaron también de la gran carga de trabajo que tienen y de tener que capacitar además a los recién graduados de las universidades durante la emergencia por la pandemia. México ya registra más de 7.600 fallecimientos y 71.000 casos de COVID-19. Los invito a viajar ahora a Europa. En una nueva fase de desconfinamiento, Italia reabrió las piscinas y gimnasios en casi todas sus regiones. El clima está ideal. Esto se produce una semana después de la apertura de bares y de restaurantes. Para que usted se haga una idea, cerca de 20 millones de italianos acuden a las distintas salas a hacer deporte. Obviamente que para practicarlo en espacios cerrados van a tener que pedir hora con antelación, que es parte de las medidas. Y el tenor italiano Andrea Bocelli dio positivo de coronavirus. Él ha señalado en las últimas horas que se recuperó, incluso donó el plasma. El artista dijo que fue prácticamente asintomático con un poco de fiebre, al igual que su esposa y 2 de sus hijos, o sea, prácticamente toda su familia. Y en ese contexto criticó el miedo al COVID-19 como si fuera lepra. Recordemos que a mediados de abril, ahí estamos viendo esas imágenes, Bocelli dio un concierto en el Duomo de Milán, en la catedral gótica de la capital económica de Italia, ante una ciudad vacía. Súper emocionante. Y en luto por la pandemia. Sí. Efectivamente, un concierto gratuito y que llamó mucho la atención en el pico, en el momento que se estaba viendo la peor parte de los italianos. Fue su última aparición pública. Bueno, y él seguramente decidió, voy a sobrevivir para contarlo. Exacto. Porque nos enteramos recién ahora que estuvo enfermo. Muchas gracias, Mariana. Que estén bien.